Esto es Amigas sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola. Porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigas sin Reglas. Estamos felices, orgullosas porque esta comunidad cada día coge más fuerza. Eso quiere decir que hay más mujeres que se identifican con lo que nos está sucediendo en esta etapa de la vida. Adri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mabelita? Y claro que sí, además porque venimos capítulo tras capítulo trayéndoles unos temas fundamentales que tienen que ver con esta etapa que estamos transitando en diferentes ámbitos, como el que tenemos hoy, Mabelita, bien interesante. Muy, muy interesante. Es un tema que tiene que ver con lo estético, con la belleza, porque en esta edad es que necesitamos más ayudas, más recomendaciones, más consejos para sentirnos muchísimo mejor, porque estamos atravesando la segunda adolescencia. La segunda adolescencia, que no tiene por qué ser ni aburrida, ni deprimidas, ni mucho menos feas. Y por eso hoy tenemos a la experta, a la doctora Gloria Patricia Bustamante. Ella es médica cirujana, Mabelita, con 29 años de experiencia, la doctora, en la parte estética, en la cosmética, en la nutrición. Doctora, bienvenida. Y tiene una clínica que todas las mujeres deseamos pasar por esa clínica. La clínica nos agendaremos. Quality Health. Doctora Gloria, bienvenida a Amigas sin Reglas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, me puse muy feliz y es rico como poder tener este espacio para poder compartir con ustedes y con todas las mujeres que nos ven. Así es, Mabelita. Además, los temas que la doctora trata en su clínica son tres temas que como anillo al dedo. Rejuvenecimiento facial, el tema del sobrepeso y un tercer tema, Mabelita. Se le olvidó. Niebla mental. Yo creo que lo podemos poner junto Obesidad. en salud, belleza y bienestar. Perfecto. Entonces, salud, belleza y bienestar. ahí Maravilloso. se nos van a rejuvenecimiento facial, que es la parte facial que tanto nos encanta, y la parte corporal, que es obesidad, celulitis y sobrepeso, y bueno, otras cositas, porque también en esa salen unos pelitos por ahí extraños. Donde no deben salir. Sí. Exceso, Salen, además. Por Dios. Hay muchos pelos en exceso y están saliendo donde no deben salir. Qué cosa tan impresionante. Se nos van cayendo en unas partes y se nos van saliendo en otras. Por Dios. Pero para todo hay solución. Bueno, entonces qué bueno que empecemos entonces con bienestar. ¿Sería lo mejor o el bienestar lo dejamos? ¿Usted cree que podemos ir llevando como el hilo conductor para que todas nuestras seguidoras de Amigas sin Reglas entiendan qué es realmente lo que nosotros queremos manifestarles con esta entrevista a la doctora Gloria Betancourt? Bueno, yo creo que el primer ítem es salud, belleza y bienestar. Es como una esfera en la cual nosotros debemos vernos bien y sentirnos mejor. Ok. Ahí en esa parte va muy importante la alimentación ligada y el ejercicio, pero aparte de esto es la actitud que cada una tiene en cuanto a la etapa de la vida que está llegando. ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento de los 30 a los 35 no se nota, y de los 35 a los 40 menos, porque a los 40 la mujer es hermosa, empoderada, entonces ya trabaja, son los nuevos 30, como recibe dicen. su dinero, pero van llegando los 45 y los 50 y es la etapa en la cual nos empezamos a preocupar por muchas cosas. Entonces ahí es cuando empezamos a ver en la cara cierto envejecimiento, pérdida de tensor, donde vamos viendo como que se vea bonita la piel, como que brillante. el poro ya está abierto, Acompañado además de lo de la caída. resequedad que nos da en la menopausia, pues allí también aparece, doctora. Y en el cuerpo entonces empezamos a ver
más celulitis, un poquito más de flacidez. La flacidez yo creo que es uno de los parámetros más importantes que se presentan ahí en esa perimenopausia, donde uno dice, pero es que antes tenía la cola más levantada, más tonificada. Sí, las piernas eran como... las ay, piernas sí, duras, ay, sí. encima de las rodillas no se veía como esa piel así recogidita, Sí. entonces empezamos a bajar la minifalda, Sí. ya para debajo de la rodilla, ya después sí. ponerla en la mitad. O sea, Sí. tenemos que saber que la menopausia es un momento en el cual hay que abrazarlo con amor Sí. y saber que todas las mujeres van a llegar a ese momento y que no por no tener firmeza en su cuerpo o porque la cara no esté, las características de la piel hermosas como cuando teníamos 20 y 30 años, vamos a dejar de tener valor. Entonces Muy es bien. abrazarlo y decir, bueno, si necesitamos ciertas ayudas, empezar desde el interior, y el interior es la alimentación, porque somos lo que comemos, y el interior es el pensamiento positivo, ser amables, ser empáticas, porque todo esto es lo que lleva a tener una actitud muy hermosa frente a la vida y frente a esas situaciones que inevitablemente vamos a tener que recibir. Claro, Y qué que tienen bonito, que llegar. Sí, y sí. qué bonito, Mabelita, que lo diga una médica cirujana esteticista, que de una vez uno pensaría que entra a defender, no, de una vez la cirugía per se, pero qué bonito que usted empiece con ese tema del interior, del tema de la nutrición, digamos, cómo nos debemos sentir para, digamos, esas otras ayuditas que bien nos caen, pero bonito que lo diga, doctora, usted, pues que tiene su funcionalidad, digamos, en lo estético. Me gusta eso, ¿no? Claro, porque de verdad que es lo que nosotros hemos venido insistiendo aquí en estos programas de televisión, en los podcasts, en todas nuestras redes sociales. Es muy importante que abracemos esta etapa, que nos enamoremos de esta etapa, porque es una etapa bellísima, es una etapa en la que ya estamos más libres de una cantidad de rayones, perdonen la expresión, y entonces qué rico de verdad que nos sintamos primero bien con nosotras mismas para poder expresarlo al mundo, y cómo nos vemos, pues nos sentimos. Y si nos sentimos muy bien, nos podemos ver bien, y si necesitamos ayudas estéticas, que todas las necesitamos, pues bienvenida a las ayudas estéticas, porque no las podemos estar a toda hora estigmatizando, satanizando a las ayudas estéticas. Ay, no, sí, tan linda. Pero es que ¿cuántas cirugías tendrá? Y qué bueno que tiene plata para hacerse cirugías, ¿cierto? Entonces, qué bueno que hablemos de todas esas ayudas, doctora, que podemos utilizar, podemos aplicar para que nuestra piel pues, se vea más bonita. Bueno, principalmente la alimentación tiene que tener como una ayuda de una persona que sepa, que esté especializada en nutrición, porque por lo general lo que hacen la mayoría de las mujeres es mirar, ay, mi amiga se está haciendo esto, entonces yo también me lo voy a hacer. Está muy de moda los ayunos intermitentes. Entonces, ayunar intermitentemente es excelente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a limpiar. Lo que no es bueno es que el ayuno no es bueno para todo el mundo. Exacto. O sea, y hay ciertos parámetros, por ejemplo, hacer 16 horas que no comemos por 8 que sí. Otra persona puede hacer 20 horas que no por 4 que sí. Entonces tienes que ver qué es lo que le queda mejor a cada persona. Además, por ejemplo, y eso te lo dice un endocrinólogo, no te lo dice tu amiga, o ¿cierto? una nutricionista. O una nutricionista, Ajá, exacto. o una nutrióloga. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes hipotiroideos no está bien hacer un ayuno intermitente. Claro. Entonces, es empezar... No está indicado para todo el mundo. No está indicado. Entonces, es Diabéticos. empezar a documentarse. ¿Por qué? Porque imagínate que la gente empieza a hacer ayuno, es excelente porque el ayuno hace fagocitosis de las células malas del cuerpo y hace que este organismo se limpie, pero si nosotros comemos mal, vamos a producir algo que es fatal en una mujer alrededor de los 50 años, que es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de tejido muscular. Y el músculo es el órgano más metabólicamente activo del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un ayuno y en ese tiempo en el que comemos no tenemos los nutrientes adecuados, sobre todo el consumo de proteína, vamos a empezar a debilitar esa masa muscular.
Si nosotros no comemos proteína, nos baja el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, entonces se empieza a ver flacidez en todo el cuerpo y la piel de la cara, entonces se pone flácida, los cojines grasos que sostienen muchas de las estructuras de la cara empiezan a caer, entonces no es igual de bueno. Me gusta mucho la explicación que nos está dando, ¿cierto? Cómo es que a través de la alimentación vamos frenando un poco el envejecimiento, podríamos decirlo así, ¿cierto? Porque a uno le han dicho, no, coma bien porque usted necesita alimentarse bien, pero nos está diciendo que comer bien significa que podemos tener un buen músculo, que eso es muy importante porque a nosotras las mujeres nos afecta las piernas flácidas, que por nos ejemplo. va a ayudar con el colágeno, que nos va a ayudar con todo esto que requerimos. Doctora, así las cosas, cuando usted ve a una paciente de nuestra edad, pero perimenopáusica o menopáusica, antes que pensarse en ella en una intervención quirúrgica, si la requiere, hay una intervención primera de esa parte interna para que ella entienda que el cambio es de adentro hacia afuera. Que uno va donde la doctora Gloria y dice, no, es que yo voy porque quiero un cambio, y resulta que lo que consiguió uno es una psicóloga, y dice, pero venga, que doctora, yo quería que usted me inyectara. ¿Sabes qué es lo que pasa? Exacto, como esa recomendación a esa persona. Hay que tratar, y yo creo que lo logro con todas mis pacientes, es de cambiar el chip. Porque hace muchos años, ya llevo 29 años, hace muchos años era así, no, yo quiero que me hagas esta cirugía, me hagas este procedimiento, listo, lo hacemos. Pero en la medida que ha evolucionado todo, hemos visto que ya la tendencia no es hacer esas cirugías estéticas y ser agresivos, sino hasta el momento en el que se necesite y haya pasado por otras partes donde uno ya dice, bueno, ya esta señora se quiere hacer una rinoplastia. Para la rinoplastia, y si comemos bien, si hacemos ejercicios, ahí no se puede hacer nada, hay que hacerla. Pero, por ejemplo, la tendencia en facial es hacer rejuvenecimientos faciales los más mínimamente invasivos. Excelente. Por eso están de moda ahora tanto los bioestimuladores. Y el uso del ácido hialurónico en cara ha disminuido mucho en la forma como se aplicaba antes. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, pone un ácido hialurónico que da volumen en una paciente que no es la adecuada, va a producir mucho más peso en la cara. Claro. Si produce mucho más peso, va a haber mucha más flacidez y el proceso de envejecimiento es en triángulo. Todo se va cayendo y todo se cae así. Por eso nosotros vemos un bebé y un bebé tiene la cara de una forma triangular hacia arriba. En cambio, cuando envejecemos, todo se cae. Al contrario. Todo se cae, sí. Todo se cae. Qué pesado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con esta realidad. Todo se cae, pero también todo se puede volver a subir desde adentro hacia afuera. Ya regresamos. Esto es Amigas Sin Reglas. Volvemos a Amigas Sin Reglas con la doctora Gloria Patricia Bustamante, médica cirujana, esteticista, nutrióloga, mejor dicho, una mujer muy profesional y muy completa. Para entrar de una vez en materia, doctora, con el tema del rejuvenecimiento facial no invasivo, ¿qué está hoy de moda? ¿Qué se recomienda? Obviamente en su clínica, ¿cómo es este tratamiento? Bueno, el proceso de envejecimiento empieza primero en la piel. Por eso vemos que últimamente que están de tanta moda las redes sociales, siempre las personas se toman la foto y quieren ponerle un filtro. Sí. Eso no nos cambia nada las facciones, pero la piel sí. Y hace que esa piel se vea como de tersa, si tuviéramos 15. Sí. Tersa, iluminada, lozana, perfecta. Pues ese es el primer paso que uno debería hacer. Buscar mejorar esas características de la piel. Que ese filtro no sea del celular, sino que sea realmente natural. Un filtro natural. Que sea natural. Para eso están los bioestimuladores. Entonces hay bioestimuladores de diferentes materiales, tipo hidroxiapatita cálcica o tipo, por ejemplo,
se me fue Bueno, la paloma. cualquiera, Bueno, tranquila. tranquila. Eso se llama niebla Vea, mental, que es no, uno de no, los no me síntomas pasa de la solo a mí. menopausia. Entonces, ¿qué sucede? Estos bioestimuladores lo que hacen es regenerar y estimular esas fibras de colágeno y elastina para hacer que el fibroblasto que produce las fibras donde la piel se vuelve más gruesa, más delgada, engrosen de tamaño. Al engrosar se cierra el poro, se hidrata, se nutre, se regenera el tejido y la piel se vuelve lozana. Es un tratamiento mínimamente invasivo porque en realidad no tiene ninguna incapacidad, el procedimiento es rápido, es fácil y la paciente se va para la casa perfecta o se puede ir a trabajar. ¿Quién Excelente. es candidata o candidato? Que también los hombres se hacen muchas cositas Sí. y me encanta, para esos tratamientos, para ese que está hablando específicamente. La paciente que en realidad lo necesite, Ok. la paciente que es candidata. Entonces uno dice, yo me hago este procedimiento y cada cuánto me lo tengo que repetir, Exacto. porque es una pregunta muy frecuente. Doctora, pero ahí vale lo que preguntaba Abuelita. Y esto, ¿tiene que estar ese paciente en óptimas condiciones de salud, con sus exámenes de sangre, colesterol, digamos, bien, o definitivamente no pasa nada con el tema? A ver, también tenemos pacientes con obesidad, con sobrepeso, que necesitan Hipertensos. características de la piel mucho mejor. Ok. Hipertensos, si se le puede hacer el procedimiento, como las contraindicaciones, es no tener ninguna lesión activa en cara en ese momento. Perfecto. Ok. Pero el resto puede tener alguna patología. Pacientes que son diabéticos, ellos tienen las defensas mucho más bajitas, entonces hay que mirar qué tipo de diabetes tiene. Si tiene una diabetes, por ejemplo, tipo 1, mirar que esté compensado. Si es una diabetes tipo 2, también que esté compensado para poder hacer el procedimiento. Mira uno lo que escuchando a la doctora, la seriedad de estos tratamientos. Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar clínicas autorizadas, clínicas que estén manejadas por doctores, médicos, Profesionales, cirujanos, especialistas, no cualquier persona que hizo un curso en la escuela de la esquina, cosmetología, y dicen, vea, es que yo aprendí o fui a Brasil un mes y entonces vengo y voy a, Uy, sí, qué susto. a aplicarle a usted estas vitaminas. Yo como no me sé todos esos nombres tan raros, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, doctora, por favor, para que llamemos la atención a la gente de pongámonos en manos de profesionales. Que por ahorrarse en un peso, Claro. doctora, se van a un garaje y no al lugar donde tiene que ser. Y sobre todo porque hay falsificación de productos, o sea, pues qué triste, pero en este país es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, que tenga registro de INVIMA, que la fecha de vencimiento sea la fecha adecuada. En la técnica de inyección, uno dice que relativamente es fácil para la persona que tiene la experiencia, es el profesional y conoce, porque en realidad hay muchos vasos, hay muchos nervios y pueden pasar muchas cosas. Qué Una susto. parálisis facial es algo que Qué se puede susto. presentar si no se tiene el conocimiento. mío. Una obstrucción de una arteria No. puede producir ceguera o puede producir que se necrose, o sea, que se muera algún pedacito de piel, sí. terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues esas son como las contraindicaciones más grandes que pueden presentarse, pero también puede ser que con la mala técnica se ponga cantidades que no sean las adecuadas y formen granulomas que son como nudos del producto, que después para quitarlo es una situación que es compleja. Otra intervención mucho más fuerte. Sí, total. Entonces, el que nos estaba diciendo es uno de los tantos Sí. tratamientos que tenemos para el rejuvenecimiento de Para la piel, piel. especialmente de nuestro Facial. rostro. ¿Qué pasa? Entonces ya más adelante se van cayendo los tejidos que hablábamos ahora Sí. y hay que hacer un reposicionamiento de tejidos. Entonces ahí no es solo la piel, porque la podemos mejorar, sino que es que ya Levantamiento. el pómulo no está acá, sino que se cae y al caerse forma este surco. O que se nos forma el Joe's, que es este gordito de acá, que es como de un perrito Charpey caído, y esto es porque lo que pasa arriba se siente abajo. Entonces empiezan En todo, estos en músculos. todo momento. Lo que pasa arriba.
Ay, cosas charra. A eso no me refería, pero bueno. No, yo me estoy refiriendo a eso, que lo que pasa aquí se siente aquí. Entonces estos músculos se caen y empiezan a hacer presión en los inferiores y estos también empiezan a descender. Entonces hay que buscar un tratamiento que reposicione nuevamente los tejidos. Esos tratamientos se hacen también con técnicas mínimamente invasivas, por ejemplo los hilos. Entonces son hilos de colágeno, el colágeno súper parecido al colágeno que tenemos nosotros para que no haga reacción a cuerpo extraño, y esos hilos tienen como unas espículas. Entonces el hilo está metido con las espículas en la aguja. Nosotros metemos por unos vectores para coger la parte del tercio medio. Ellos cuando sacamos la aguja hacen esto, se anclan y después por acá por el pelo hacemos un nudo. ¿El nudo qué hace? Coge, tracciona y otra vez el pómulo hermoso vuelve a su lugar. Entonces, ¿cuánto eso dura? No es una cirugía. No, no es una cirugía y es un procedimiento que se hace con anestesia local, se hace en media hora o una horita máximo. Ahí sí hay que tener unos cuidados porque, a ver, si los hilos los ponemos de tensión en esta zona y hacemos los hilos en el tercio inferior, queda la articulación mandibular, que hace esto cuando hablamos, cuando abrimos la boca, cuando comemos. Dios. Entonces hay que no mover tanto la boca como los primeros 5 días, hay que mandamos antibióticos Muy duro. para el dolor, pero ¿sabes qué? No, no puede hablar. Son un poquito dolorosos ponerlos y después, como uno no se puede acostar de lado, no puede abrir tanto la boca porque uno siente que le jala, ningún hilo se va a romper, pero sí se puede la espícula soltar y después de haberlos cogido y llevado a su lugar, siempre pasa que la gente en el momento dice, no, ¿qué es esto? ¿Yo por qué me lo hice? Y no puedo dejar un lado hecho y el otro no. Toca. Pero cuando pasa el tiempo, que duran más o menos 10 meses, la paciente vuelve. ¿Me puedes Doctora, esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuánto dura esto? O sea, El efecto. El efecto. Entonces el Uno efecto... quisiera que durara por unos 10 años. Sí. Y sabes que eso pasa con todo, y pasa hasta con la toxina botulínica, que a uno le dicen, pues no dura más. O sea, no, y no dura más también por varios factores. Uno, que el proceso de envejecimiento va haciendo su labor. Entonces, claro, uno va envejeciendo y en cada década el proceso es más rápido. Entonces, no va a durar lo mismo, por ejemplo, una toxina en un paciente de 30 ¿Qué es una toxina? años. La toxina botulínica, la que paraliza, Es lo que llamamos Botox. esa es la marca comercial. Ok, perfecto. Esa es la marca comercial, sí. Entonces, el Botox, la toxina botulínica, paraliza los músculos de la frente, del entrecejo y de la pata de gallina. Los médicos que hacemos Botox avanzado, ponemos Botox en otras zonas, pero también es muy delicado para la persona que no sepa hacer Botox avanzado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pone Botox en la zona del macetero. Que es ¿Por esta qué? parte de acá. Porque hay personas que empiezan a fracturar los dientes cuando están estresadas y de noche. Para el bruxismo es buenísimo la toxina. La toxina botulínica. Ajá. Es excelente porque al relajar o paralizar este músculo, entonces uno hace la masticación con todo el resto de músculos de la mandíbula, pero el macetero se relaja. Y uno no le puede decir eso a la EPS. Tengo un bruxismo, estoy acabando mis mandíbulas, El estoy tema de acabando los los maceteros. dientes. Si el bruxismo es extremo, muchas veces recomiendo. la EPS Lo cubre cubre. esa toxina como Ok. terapéutico. O también la toxina se utiliza para las migrañas. Entonces, en crisis migrañosas severas, la EPS también cubre este tratamiento porque no es estético. Doctora, entonces esos Perfecto. tratamientos... Es importante, perdóname Adrianita, es importante que todas nuestras televidentes Sí. entiendan y escuchen esto porque no son tratamientos meramente estéticos, Así sino que es. son de salud. Así Adri. es. No, que entonces podríamos decir que estos tratamientos de los que habla la doctora, más o menos estamos hablando de cuánto tiempo, teniendo en cuenta lo del envejecimiento, de lo de las décadas, Vamos un a poner- año, ¿cuánto más o menos? Pongamos un ejemplo en la toxina y después ponemos la de los hilos.
una toxina botulínica dura aproximadamente de 4 a 6 meses. Entonces, si es una paciente cincuentona, buenona, que hace ejercicio durísimo, le va a durar más poquito tiempo que la que tiene 50, está muy linda, muy hermosa, pero no se ejercita. Le va a durar un poquito más. Pero esa misma paciente a los 60 años, cualquiera de las dos, el Botox le puede durar un poquito menos de tiempo dependiendo de la dosis que se aplique. ¿Esto qué quiere decir? La toxina es dosis dependiente, entonces no podemos creer que cuando tenemos 30, vamos a poner un ejemplo, tenemos un baby Botox, 25 unidades, que es poquito. Entonces ya a los 40 necesitemos las mismas 25. 50. Pero si esa paciente de 60, entonces se está poniendo 50 unidades a los 50 años y después a los 60 se pone 75, le puede durar el mismo tiempo que le duraba hace 10 años. Ok, Claro, perfecto. Entendido. Hay que realmente, yo no sé, Adri, cuando estábamos sardinas, que había una expresión que decía, no hay mujeres feas, sino mal arregladas. O pobres. O pobres. ¿Sabes qué le digo yo a las Auxilio. pacientes? Vamos a empezar a sacar de la canasta familiar un dinerito Claro. cada mes. Como un ahorrito para el tema. Porque Ay, claro, sí. eso Sí. es sentirnos bien. Sí. Porque Y- si nos vemos bien, nos sentimos bien. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es Amigas sin Reglas. Hoy en Amigas sin Reglas, la doctora Gloria Patricia Bustamante, médica cirujana, esteticista, pues nos ha ilustrado sobre todo este tema del rejuvenecimiento facial, sobrepeso, celulitis, para allá vamos. Pero una pregunta que no quiero dejar de hacer. El ácido hialurónico inyectado, untado, ¿de qué manera, doctora, para nuestras amigas sin reglas? Tomado, aplicado y muchas veces inyectado. ¿Qué necesitan? Solo que hay que saber cómo se toma, cómo se unta y cómo se inyecta. Porque no todos los ácidos hialurónicos son para todo el mundo, ni para todas las zonas faciales. Ok, es Perfecto. importantísimo. ¿Y uno cómo se da cuenta? ¿Leyendo la etiqueta del producto? O ¿O cuan- uno cómo sabe cómo me lo debo aplicar en mi casa por las noches? Bueno, yo creo que la parte de cómo nos lo tomamos o qué tipo Eso. nos tomamos va directamente relacionado con la parte de nutrición o tu nutrióloga. ¿Cómo y qué tipo de ácido hialurónico o de colágeno te vas a aplicar? Dermatología. Perfecto. Ok. Y cómo te inyectas, qué te inyectas y en qué zona. Hacer un diagnóstico adecuado es hacer un resultado perfecto y un tratamiento. Es una médica estética o una Perfecto. médica cirujana plástica. Siempre Perfecto. tenemos que Sí, estar en manos de excelente. profesionales. Por Excelente. favor, no nos automediquemos, no nos autodiagnostiquemos. Y vamos a terminar ya el programa con el sobrepeso y la celulitis. Por Dios, es que ahora hasta tomar agua engorda. nos engorda, celulitis por todas partes. ¿Qué hacemos para eso, doctora? Bueno, obesidad, celulitis y sobrepeso. Lo más importante es hacer una buena alimentación, incorporar el ejercicio y hay tratamientos que van dirigidos no solamente a bajar, porque lo importante no es bajar, sino que es mantenernos después de haber bajado. Hay tratamientos donde podemos hacer externos para celulitis, para flacidez, para grasa localizada o también inyectados que nos van a llevar a un muy buen resultado, pero lo más importante es el chip. La alimentación es lo más importante. O sea, las abdominales se hacen en la cocina y todo es alimentación en un 70%. Ya después, si necesitamos hacer una lipo yo la dirijo más que todo a pacientes que no tengan una forma adecuada en el cuerpo, entonces que uno les quiere sacar la cinturita, la curvita para la nalguita, pero una paciente que tenga un buen cuerpo, pues es mejor, en vez de meterse a una intervención quirúrgica donde hay riesgos anestésicos, riesgos de la claro, cirugía, puede haber fibrosis por lipo, es mejor hacer alimentación, ejercicio y ya estos tratamientos que son tratamientos que los efectos secundarios son en realidad muy pocos. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Quedamos, verdad, muy, muy satisfechas con todo este conocimiento que usted nos da y lo que decía Adriana hace un momento en esta entrevista, y es que rico uno entrevistar a personas como usted con Gracias. tanta responsabilidad, con tanta ética, que no son mercachifles, que Sí. porque tienen una clínica, por ejemplo la clínica de ella que nos encanta, que es la Quality Health, uno dice,
qué bueno de verdad que una persona como ella no viene a un programa de televisión, a un podcast, a conseguir pacientes, Sí, sino al sí. contrario, es a extender ese conocimiento y decirle a la gente, por favor, ponga mucha atención cuando usted se quiere poner en manos de un esteticista, de un médico. Pero es que claramente, Mabelita, la doctora Gloria Patricia hoy y a través de su clínica se ve que priorizan a la persona al ser integral antes que pensar en el tema comercial, que obviamente es importante, pero acá estamos hablando del bienestar, primero el bienestar y después de adentro hacia afuera. Contentos y felices, gracias doctora. Gracias por la invitación. Asistir a Amigas Sin Reglas. Sí, señora, entonces nos queda algo para que todas tengamos claro. Untado, tomado, Inyectado. inyectado. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros en este capítulo de Amigas Sin Reglas. Que estén muy bien, chao. Chao. Esto es Amigas Sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola. Porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido.